Llevamos semanas hablando de borrascas, preocupados por el viento y la lluvia, pero a su vez este temporal ha hecho bajar la factura de la luz, Ana. Buenos días, Ana. Pues sí, podríamos decir que es una de las partes más amables de este temporal. En nuestro país el precio de la electricidad depende mucho del tiempo y este invierno, lo que llevamos al menos de él, pues estamos teniendo ese viento constante, muchísima agua, dos ingredientes claves para producir energía más barata. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ya lo saben, el tren de borrascas, llevamos ya muchas desde que comenzó el año, ha provocado por un lado más energía eólica por el viento y también más hidroeléctrica por esos embalses que tenemos a día de hoy casi completos en muchos lugares del país. El resultado, pues bueno, ya ven, el precio mayorista ha llegado a caer hasta 4 o 5 euros megavatio hora. Además, se ha mantenido en el tiempo porque hemos llegado incluso a encadenar más de 20 días por debajo de los 50 euros megavatio hora. Si lo comparamos, para que se hagan una idea, hace un mes pues estaba en torno a unos 127 euros megavatio hora. ¿Por qué baja el precio? Bueno, pues en el mercado eléctrico hay una regla básica. Entra primero la energía más barata y la eólica pues tiene una ventaja clave y es que el viento es gratis. Cuando hay mucho viento, la energía eólica baja su precio, la oferta del precio está muy baja y lo que hace pues a su vez es desplazar al gas, que bueno, pues ya saben, es más caro, por tanto, cuando el gas sale de esa ecuación, el precio final del mercado pues también baja. España, de hecho, ha sido un caso casi único en Europa. Durante estas borrascas, España y Portugal han llegado a tener precios de 0 a 5 euros megavatio hora, mientras que otros puntos de Europa han llegado incluso a superar los 100 euros. A esto se le llama desacoplamiento energético y ocurre pues cuando tenemos muchísima energía renovable. ¿Y qué pasa cuando se marchan todas estas borrascas? Cuando llega el anticiclón, pues por lo general ese viento intenso va a menos, también la lluvia baja la actividad hidroeléctrica y por lo tanto vuelve el gas, lo que hace que el precio vuelva a subir de nuevo. De hecho, en un solo día se ha llegado a pasar de 4 euros megavatio hora, como estábamos viendo, a estar a 26 euros. Aún así sigue estando mucho más barato que hace un año. Precisamente para saber más sobre todo esto, hoy vamos a hablar con Jorge Morales de Labra. Él es director de Próxima Energía. Le damos los buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por atendernos. Buenos días, Ana. Un placer. La pregunta es, ¿se nota esto verdaderamente mucho en nuestra factura de la luz? Supongo que dependerá también de nuestra tarifa. Correcto, efectivamente. Si tienes una tarifa a precio variable, lo notas inmediatamente porque esas tarifas lo que hacen es que te repercuten el precio del mercado mayorista. Son las tarifas que yo vengo muchos años recomendando, ¿no? Es verdad que tienen más incertidumbre que una tarifa a precio fijo, porque no sabes lo que vas a pagar, pero la experiencia nos dice, después de más de 10 años de historia del mercado con tarifas variables, es que a largo plazo siempre sale mejor. Puntualmente, por ejemplo, el mes de enero de este año fue caro, te puede salir un poquito más cara, pero efectivamente, cuando vienen las bajadas, pues lo ves en tu factura de luz y se nota muchísimo. Esa, por ejemplo, nosotros los clientes que tenemos con tarifa variable durante todo este invierno, les venimos recomendando, sobre todo a partir del 19 de enero, que es cuando empezaron a entrar el tren de borrascas, que si tienen gas y tienen bomba de calor, o sea, es decir, tienen dos alternativas para calentar la casa. Para que tengas una idea, en este momento la bomba de calor, la calefacción eléctrica, digamos, con bomba de calor, sale 5 veces más barata que la calefacción de gas. Es un 80% de descuento. Por tanto, claramente el precio es muy importante. Claro, si tienes una tarifa fija no te enteras, porque estás pagando siempre lo mismo. Bueno, en este tren de borrascas, precisamente del que hablábamos, ¿qué es lo que más peso ha tenido en esa energía? ¿La hidráulica, la eólica? Porque muchas veces también somos reticentes a dejar marchar el agua de nuestros embalses. ¿Cómo se decide, por cierto, cuándo producir? Bueno, esto es algo muy interesante dentro del sector, ¿no? Yo creo que lo habéis descrito muy bien. Básicamente en el sector energético español, en el eléctrico, tenemos tres tipos de fuentes. Tenemos las fuentes renovables, tenemos la energía nuclear y tenemos el gas, ¿vale? Las renovables, España ha crecido mucho en los últimos años, ya tenemos más de la mitad de la electricidad del país es renovable, llevamos ya un par de años por encima de la mitad, ahora estamos en torno al 55, casi el 60% de renovables. En nuclear estamos en torno al 20%, más o menos, y el otro 20% viene a ser el gas, ¿vale? Entonces, efectivamente lo que ocurre es que la diferencia de costes es enorme. Es decir, producir electricidad con renovables o con nuclear es muy barato, mientras que producirlo con gas es muy caro. Y por tanto, el sistema que tenemos es muy loco, porque en cuanto entra una gotita de gas,
el precio se dispara. ¿Vale? Y por eso vemos pues, diferencias muy grandes, ¿no? De repente el precio está en 0 euros y luego a una hora determinada, un cuarto de hora, porque ahora el mercado es cuarto horario, fija un precio diferente en cada una de los cuartos de hora del día, de los 96 cuartos de hora, pues a lo mejor en un cuarto de hora luego esto se dispara, ¿no? Entonces dices, claro, ¿de qué depende? ¿Qué es lo que más ha influido en que el precio de febrero vaya a ser históricamente bajo? Por debajo de los 20 euros megavatio hora seguro ya en la mitad, más de la mitad del mes que llevamos. Bueno, pues muy fácil. Básicamente lo primero que entra es la energía que no se puede gestionar, es decir, el viento o el sol, ¿vale? Esa energía es la primera. Y en las centrales hidroeléctricas funcionan así, depende de la capacidad que tengan los embalses, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, hemos visto ya que el Tajo está por encima del 80% en prácticamente todos sus embalses grandes desde hace ya más de 2 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Claro, las empresas eléctricas no pueden permitirse el lujo de guardar agua porque se puede romper el embalse. Entonces ahí lo que hacen, ante un riesgo de rotura, lo que hacen es producir todo lo que entra. Toda la avenida que tenga el embalse la producen, ¿no? Entonces ahí, digamos que el agua está funcionando casi como si fuera una central eólica. Es decir, todo lo que produce lo vende y lo tiene que vender gratis prácticamente. Le da igual, porque tiene la obligación de producir toda esa energía. Sin embargo, en el momento en que el embalse ya baja del 80%, si no se prevén nuevas lluvias en los próximos días, la empresa eléctrica ahí sí que puede tomar una decisión que no puede tomar la que tiene un aerogenerador, la que tiene un molino eólico, que es me guardo el agua para un momento mejor. Es decir, me guardo el agua para vender energía cuando sea más cara, ¿vale? Por tanto, podemos decir que las renovables en general funcionan abaratando mucho el precio de la luz, pero el agua tiene dos modos. Cuando el embalse está muy lleno, funciona como si fuera solar o eólica, es decir, sale muy barata. Y sin embargo, cuando el embalse no está tan lleno, lo que hacen las eléctricas es especular con el agua para producir en el momento más caro. Y Jorge, hablábamos precisamente que durante estos días hemos tenido tramos cercanos a los 0 euros en partes del día. ¿Estas bajadas se dan realmente en horas que pueden ser aprovechables? ¿Qué consumidores además son los que pueden salir más beneficiados? No sé si depende del punto geográfico incluso en el que nos encontremos o del tiempo que haga en ese momento. Lo pregunto desde el total desconocimiento. No, el punto geográfico no en España. Bueno, podríamos hablar, si estuviéramos hablando de las islas, es un poquito diferente, pero la península ibérica, desde luego, tiene siempre el mismo precio dentro del territorio español, ¿vale? Por tanto, eso es indiferente. A ver, las horas dependen, porque efectivamente te diría que normalmente los más beneficiados son las empresas. Nosotros siempre decimos que las empresas que tienen ahora una tarifa precio variable, y digo las empresas cualquiera, o sea, un bar, normalmente las empresas están funcionando, están consumiendo energía durante el día. Y lo que es habitual en España es la fuente líder ya en el mercado es la fotovoltaica, la energía solar. Por tanto, los precios más baratos estamos acostumbrados a que sean la fotovoltaica. Es decir, pero claro, la fotovoltaica suele empezar a aportar mucha energía a partir del mes de marzo, abril. Todavía no, en febrero ya todos sabemos que hace menos sol, ¿vale? Por tanto, yo te diría, de forma general, las horas más baratas son las horas centrales del día cuando hace sol. Ahora que no hace sol hay que estar un poco al viento, y eso depende. Hay veces que hay más viento por la noche y otras es más viento por el día. En cualquier caso, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un día como hoy, ¿vale? Ahora mismo, desde las 10 de la mañana, más o menos, desde las 10 de la mañana en adelante hasta las 7:30 de la tarde, el precio es prácticamente cero. Es decir, esos clientes que tienen una tarifa variable, ojo, el precio mayorista es cero, no quiere decir que vayan a pagar cero en su factura por consumir, van a pagar muy poco porque estamos hablando del mercado, pero luego hay que añadir los costes regulados que fija el gobierno y finalmente los impuestos, ¿vale? Entonces, aunque el precio mayorista sea cero, algo están pagando. Lo que pasa es que están pagando muy poquito por la electricidad, ¿vale? Y sin embargo, hoy a las 3 de la mañana el precio era de 20, que sigue siendo un precio barato, ¿vale? Porque el precio normal es 50, pero no es el precio de cero que estamos viendo ahora a las 10 de la mañana. Y Jorge, si tuviésemos más baterías o, por ejemplo, bombeo hidráulico, que ya se debate en ampliar, ¿podríamos mantener estos precios más bajos durante más tiempo, incluso cuando terminase, por ejemplo, el temporal de viento que estamos hablando? Claro, correcto. Mira, por ejemplo, hoy a las 9 de la mañana, que ha sido el momento más caro, el precio ha sido de 90. Ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha entrado gas, como te decía. En cuanto entra gas, hablo de lo mismo. El mercado es bimodal. O está a cero, o muy cercano a cero, o está en 100, ¿vale? Que es en cuanto entra gas, ¿no? Entonces, ¿podríamos evitar esa punta que ha durado apenas una hora, entre las 8 y las 9 de la mañana, de 90 euros? Claro, con baterías, efectivamente. Lo que se hace en la batería es que aprovecha, se carga la batería cuando la energía es muy barata, por la noche o a mediodía, y después suelta la energía cuando la energía es más cara. Efectivamente, en España hasta el año pasado no se han empezado a instalar baterías, pero este año, 2026, realmente es el año donde se están empezando a instalar masivamente ya baterías. Llevamos ya solo en lo que llevamos de año, no llegan 2 meses,
la misma potencia instalada que durante todo el año 2025, ¿vale? Por tanto, sí, ahora se están empezando a instalar baterías. El bombeo hidráulico es otra forma de almacenar energía, ¿eh? Lo que hace es que tienes un vaso superior, es decir, agua embalsada a una cota superior, y cuando te sobra desde el embalse principal, lo que haces es que la elevas, ¿eh? Consumes energía para bombearla y luego la sueltas cuando el precio es más caro, ¿no? Es decir, juegas con subir y bajar energía, subir y bajar agua, ¿vale? Esto también se puede hacer. España tiene algunas ubicaciones para mejorar sus bombeos hidráulicos, pero hay pocas, ¿eh? Lo que confiamos es que la mayor capacidad de almacenamiento en España se produzca gracias a las baterías. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque efectivamente España, lo decíais antes muy bien, se ha dado ahora una singularidad enorme respecto al resto, a Europa. En Alemania tienen precios del orden de 70, 80 euros, nosotros tenemos precios de 20. Y lo que está ocurriendo es que muchas empresas están queriendo venir a España porque el precio de la luz es muy barato, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, claro, las baterías lo que van a lograr es que no solamente sea cuando hace sol, sino que sea durante todo el día, también en las horas donde hay menos renovables. Así que bienvenidas las baterías, y bienvenido en general la energía renovable, que lo que está haciendo es abaratar sustancialmente el recibo de la luz en España. Pues Jorge Morales, director de Próxima Energía, muchísimas gracias por atendernos y contarnos durante esta mañana cosas tan interesantes. Un placer. A vosotros, buenos días. Bueno, pues hasta aquí nuestros consejos para cuidar siempre un poquito más el planeta, Ana. Como siempre, volveremos el próximo miércoles con más. Bueno, desde luego que han sido positivos los efectos de las borrascas en el plano energético. Ahora hay una aquí con nosotros, Pedro, pero parece que es un poco más suave para España. Sí.